Seguimos con nuestros amigos Claudia Gil, Patricia Tapatá Valdés y Martín Bomer, hablando de la desaparición de Santiago Maldonado, tratando de entender todo aquello que lo rodea y cuáles son las obligaciones de cada quien. Patricia. Sí, vos pusiste el tema del uso político y quería retomar algunas cosas, ¿no? El tema del clamor. A mí me parece que estamos frente a una tragedia, sin duda. Creo que como sociedad tenemos un grado de madurez para decir que no nos sobra ningún ciudadano desaparecido de manera trágica o con necesidades insatisfechas. Es un tema muy presente. Pero me parece que una de las cosas que tenemos que trabajar y que tiene mucho que ver con este concepto que no me gusta mucho del uso o no uso, es la responsabilidad de los funcionarios, cada uno a su nivel, ¿no? Uh-huh. Que justamente incluso en el recorrido que vos hiciste de los casos de desaparición a manos de las fuerzas policiales, asesinatos, sí está el caso de Arruga, de Miguel Bru, casos previos, ¿no?, donde hubo un comportamiento absolutamente ilegal de las fuerzas de seguridad, etcétera. Hay un tema que tiene que ver, me parece, con una madurez de la democracia y con una forma de entender la responsabilidad estatal que a veces, antes, o sea, en todos estos casos, el Estado o los funcionarios se sorprenden de que les coloquen o les endilguen una responsabilidad, como queriendo decir, bueno, pero yo estoy haciendo todo lo posible. Estoy diciendo que no me refiero específicamente a uno solo de los casos, me refiero a una falta de asunción de responsabilidad con más o menos corrección o justicia. De que no es un mérito que te haciendo. Claro, o sea, más o menos corrección o justicia, sí, las autoridades están para asumir responsabilidad y es lógico y es debido que se les demande respuestas. Entonces, eso me gustaría marcarlo porque si no es una cosa de tratar de correrse de un lugar. ¿Y a mí por qué me miran? Sí, si yo soy bueno en última instancia, si yo soy bueno y trato de hacer todo lo posible y las cosas no me salen tan bien, bueno, resulta que el Estado existe, que hay una delegación de responsabilidades, que por eso somos una democracia, etcétera. Y más bien creo que además de esta necesidad imperiosa de saber qué pasó con Santiago Maldonado, debiéramos convertir ese clamor en una exigencia que esperamos alguna vez se tome en serio, de que la democracia se haga cargo de que las fuerzas de seguridad en este país no han sido transformadas. Los esfuerzos que hemos conocido, que nos hacían tener una mirada esperanzadora en otras etapas, estoy recordando gestiones específicas, fueron siempre interrumpidas porque, bueno, tenemos una dificultad para hacer de las fuerzas de seguridad profesionales, eficientes, que cumplan su cometido y que puedan tener justamente por esa profesionalidad una independencia del poder político y entendido el poder político en tanto resulta conveniente a veces utilizar las fuerzas de seguridad y sobre todo cumplir su función y mantener una actividad que esté dirigida centralmente a la protección de los ciudadanos, la investigación de los delitos y, bueno, ser auxiliares de la justicia. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Patricia. Me parece que la responsabilidad primera, principalísima, es del Estado y que hay un reclamo. En tanto, nosotros podemos legítimamente sospechar por la historia que tienen las fuerzas policiales, las fuerzas represivas en nuestro país, de que esto puede efectivamente ser un delito de desaparición forzada. Nuestra primera exigencia tiene que ser la de que el Estado responda frente a este caso. Eso quiero también dejar absolutamente clara mi posición al respecto. Sí. Martín, perdón, Graciela. En el primer bloque vos decías que se tiene que hacer lo que hay que hacerse. En este caso particular, por el lado del juez y con la información con la que se cuenta, ¿no? Por el lado del juez, de la Fiscalía de Esquel y del Gobierno Nacional, ¿qué es lo que aún no se hizo o se tuvo que haber hecho de algún otro modo?
No sé, mi respuesta más sencilla es no sé. Hay que estar ahí y saber las cosas que uno tiene disponible a mano. Lo que estamos acá es hablando desde nuestros cómodos sillones en Buenos Aires. Ser. Sí, es el deber ser. La sospecha que muchos tienen razonablemente es que es porque la transición argentina no es la misma que la sudafricana o la misma que otros países. Nuestra transición, nuestra democracia nuestro país transitó de la dictadura a la democracia básicamente con la idea de poner los derechos humanos en el centro de la política, y la idea de poner los derechos humanos en el centro de la política era porque el Estado había violado masivamente derechos humanos. Entonces esa historia, que no es la historia de todos los países del mundo, esa historia es lo que decían recién Patricia y Claudia, coloca al funcionario público argentino en una situación muy particular, que es, a la vez de obligarse a no violar derechos, construir legitimidad estatal. Entonces, en este caso particular, tenemos que crear fuerzas de seguridad que no violen derechos, pero que sean suficientemente legítimas para evitar la violación de derechos, delitos, de la gente en general. Y es complicado hacer las dos cosas a la vez. Por ejemplo, piensen en la palabra represión. La palabra represión en la Argentina es una mala palabra. Sí. Pero en realidad, la represión legítima es el Estado reprimiendo Los delitos. Conductas y, digamos, el daños a terceros, que es la fundamentación del Estado liberal. Evitar daños a terceros. Entonces, me parece que ¿qué debe hacer? Es interesante que nosotros no sepamos qué debe hacer hoy el Estado. Bueno, miren, hay un poder independiente que es el Ministerio Público, que está encargado de la investigación de los delitos. Ahí está el fiscal, porque Ese a veces cuesta Eso entender que el eso es fiscal fiscales, está acusando o investigando en nombre nuestro. Es el de lo Estado, público. es una parte del Estado que está encargado de investigar delitos con la ayuda de las fuerzas de seguridad que están para prevenir delitos y, en su tiempo libre o en el tiempo que le resta, ayudar a castigar delitos, pero sobre todo están para prevenir delitos. También tienen que ser auxiliares de la justicia cuando ya se cometieron los delitos, llegaron tarde, y entonces ayudar a la investigación del castigo, que uno espera que eso sea residual, que la gran parte de lo que tiene que hacer la fuerza de seguridad es evitar que se cometan delitos. Y después está el Poder Judicial, que es otra cosa diferente, donde hay jueces que tienen que ver que esto se haga, que la policía y los fiscales actúen sin violar delitos otra vez, digamos. Y para eso hay otros personajes, son los abogados, que defienden a la gente supuestamente perseguida. Entonces es muy complejo la institucionalidad de una democracia constitucional, sobre todo en una democracia constitucional que es particularmente sensible a la no violación de derechos. Y cada parte de lo que acabo de contar, los fiscales pueden violar derechos, los policías pueden violar derechos, los jueces pueden violar derechos y los abogados pueden violar derechos. Para que no lo hagan, hay una enorme cantidad de protocolos que deberían seguir y, como yo decía hoy, no todas esas profesiones están siendo formadas para cumplir su rol de una manera profesional. Y entonces tenemos poca prevención del delito y mucha impunidad, falta de investigación, falta de defensa jurídica eficiente, jueces que no condenan, o muchos jueces que son sensibles a presiones políticas. O que son sensibles a presiones políticas, o que no trabajan, o trabajan a poco. presiones de la opinión pública también. Entonces esta es la situación. Entonces, construir democracia constitucional y una democracia constitucional respetuosa de los derechos, lo que uno tiene que construir es, a lo mejor es paradójico, pero mejores fuerzas de seguridad. Y me parece que los que venimos de cierta visión más liberal o progresista, como quiera que se llame, es una cosa que no todos hemos hecho hincapié en el aumento de la legitimidad de la represión, que necesitamos entender, mejorar,
aumentar la capacidad represiva legítima del Estado. Que cuando el Estado tenga que ir a reprimir delitos, no genere más delitos de los que quiere reprimir. Y eso requiere un nivel de profesionalismo enorme y en el que no hemos puesto demasiada atención en nuestro país, me parece a mí. Fíjate vos en el caso concreto de Santiago, vos hablabas de laboratorios excelentes con supuestamente máquinas muy eficientes en cajas todavía. Ahora está interviniendo el equipo de antropología forense. Y claro, también ellos se sienten presionados por la urgencia, sea que los presionen directamente o el cariz que está tomando el caso Maldonado, que todo el mundo quisiera que para comprobar o desechar ese ADN, esa comparación de ADN, fuera ayer. ¿No? Ahora, ¿cuál es la respuesta de ellos? Muy responsable. Señores, no nos vamos a apurar, porque queremos hacer las cosas bien. Es decir, ahí tenés un equipo que se formó profesionalmente, que se probó en distintos lugares, no solo acá, sino en otros países, y que ha asumido que hay un protocolo que no se puede forzar, que tienen que tomarse el tiempo que tienen que tomarse para que la prueba de la comparación de la sangre que se encontró, creo yo, en la ropa del señor que dice haber agredido claro, con una cuchilla, y la que por fin dieron el papá y la mamá de Maldonado, diga si pudo haber sido o no el herido Maldonado. Bueno. Y también da prueba de gendarmería, creo, de la camioneta de gendarmería. Esa dicen, porque la verdad, Claudia, que ya se probó que no era humana, eso decían. Algunos, sí. No sé, de todas maneras supongo que lo harán también, pero alguien dijo que ya se había probado, tal vez esa prueba sea más rápida o no. A lo mejor es apresuramiento, no lo sabemos. Quizás esta parte de la conversación remite a un problema central que Martín dijo y que me interesaría mucho resaltar, ¿no? Justamente por estos días que están llenos de información, de conjetura y bueno, estamos siempre dispuestos a la opinión en todos los sentidos, ¿no? Que es enfatizar la imperiosa necesidad de que el país se tome en serio el tema de las fuerzas de seguridad y el tema de la formación también de los operadores judiciales. Yo recuerdo en una conversación previa con Martín haber escuchado esto de que no existe en la formación de abogados posteriores, jueces y fiscales, en algunos casos, ¿no? Cuando elijan la carrera judicial, una materia que les enseñe a producir prueba o a investigar. Y eso es tremendo, porque quienes hemos investigado mucho temas de derechos humanos sabemos que en muchos casos, y vos, Graciela, también lo sabés, que en las circunstancias más difíciles de los países, los aportes, por lo menos, casi diría, en su núcleo central, y los que produjeron el empuje para investigaciones posteriores, siempre fueron investigaciones y pruebas producidas por organizaciones de la sociedad civil. Y esto no lo estoy diciendo para decir que la sociedad civil es mejor que el Estado, lo estoy diciendo para recordar, estás planteando un estado el de estado necesidad. de desvalimiento, el Estado está desvalido de capacidades para investigar, y eso lo vemos cada día, no solo en los casos resonantes. O sea, qué rápido en Argentina, cuando tenemos la comisión de un delito, aparecen las conjeturas, no, pero hay que esperar, no, en realidad se descubrió que el laboratorio tal no funciona, no, el especialista, no sé, no hay cuerpos especiales para casos especiales, por ejemplo, cuerpos especiales de fiscales que pueden apoyar a un fiscal provincial, los peritos que aparecen en todos los países. Y ahí quisiera señalar una cosa que no es muy simpática, pero así como hay tantos expertos argentinos en temas de derechos convocados alrededor del mundo, cuando hay circunstancias dramáticas y necesidad de investigar, nunca convocaron a investigadores
policiales argentinos. Y la verdad que he estado en distintos escenarios donde sí convocan a investigadores policiales de otros países. Bueno, sería hora de preguntarnos por qué, si nosotros tenemos un repertorio de expertos en un abanico de derechos, cuando llega el tema de la investigación, resulta que no nos convocan. Cuando vos decís esto, me hiciste acordar, es decir, lo tengo muy presente porque viví eso. Lo que significó construir prueba en el caso de las desapariciones. La desaparición de los cuerpos era la desaparición del delito, porque la justicia argentina, justicia casada, hasta que no tenía un muerto, no había crimen. Y nosotros no teníamos muertos a la vista con el desaparecido. Y yo me acuerdo cómo después del 79, que aparecieron los primeros testimonios de sobrevivientes en Francia y en Inglaterra, 2 en Inglaterra y un grupo de 6, 7 en Francia, que yo traje sus declaraciones, empezamos, éramos 2 o 3, a juntar la prueba a partir de lo que nosotros teníamos como denuncia y de lo que habían dicho los sobrevivientes. Y esta fue la base que se trasladó después a la CONADEP. Sí, a través de la comisión técnica, lo que se llamó que la comisión técnica. por suerte, y nunca voy a dejar de agradecerlo y de ensalzarlo, hubo muchos sobrevivientes que se animaron a venir a la CONADEP primero y después ir al juicio. Nadie sabe, por ejemplo, cuesta recordarlo, que el decreto que formó la CONADEP decía que cuando se tomaba evidencia de que se había la denuncia, que en general era de los familiares, había una comisión de delito, había que elevarlo a la justicia. Yo tuve una discusión interna, digamos, de la política de la comisión, que enseguida fue bien acompañada. Yo les decía, escuchen, si nosotros elevamos, en cada denuncia tenemos un delito. Si los elevamos a un juez, vamos a tener la misma respuesta que tenía el familiar cuando lo hacía con un habeas corpus. Juntemos, investiguemos nosotros. De hecho, llegamos a entrar en los centros clandestinos y todo con los sobrevivientes que quisieron hacerlo. Armemos una causa y con la causa armada lo llevamos a la justicia. Y eso fue lo que hicimos. Terminó la CONADEP con 54 causas en tribunales. Muchos de ellos los recogió esta cera, y después del juicio de la Junta seguían, además, por la definición. Es decir, que lo que vos decías era trabajo de particulares. Yo no tenía la más mínima idea, no venía del mundo del derecho, ni de la investigación, ni de nada, ni de los que estaban conmigo. Ni tampoco la gente que estaba, la gente que estaba en la CONADEP había 2 abogados. Pero es cierto, hubo que improvisar y la verdad que fuimos creativos. Después siguió así. Sí, Claudia. Martín. No, era que me parece que es muy importante subrayar esto, que venimos de no creerle al Estado, no le podemos creer al Estado. Entonces, como el Estado era ilegítimo, muchas de las cosas que eran ilegítimas era porque justamente estaba actuando al revés de lo que debería actuar. Entonces es la sociedad civil produciendo pruebas para llevar adelante una causa que debería haber sido llevada adelante por un fiscal o una fiscal y la policía frente a un juez. No, pero ya en democracia la cosa es al revés, es el Estado y el Ministerio Público buscando prueba para imputarle a alguien que va a tener su abogado y que va a defender eso y demás. Pero bueno, yo no puedo dejar de pensar desde el derecho, desde los abogados, y piensen cosas como que, además de que no se enseña prueba, otra cosa impresionante que no se enseña por ahora, ya va a cambiar en la Facultad de Derecho, es ética profesional. Los abogados, la gente en general en el país cree que los abogados podemos mentir, por ejemplo, cuando está prohibido por los códigos de ética.
Y entonces, ¿cómo hace un abogado en ese caso que defiende a una persona que cometió el delito? sí. No puede Bueno, mentir. eso es una discusión que tengo con los penalistas. Estoy seguro que no pueden mentir con el resto, pero los penalistas dicen penal pueden mentir. Y se agarran de una parte de la Constitución donde dice que todos tenemos derecho a no declarar contra Sí nosotros mismos. Bueno, eso es el imputado. Pero el imputado, pero no dice que puede mentir la Constitución. ¿Cómo va a decir la Constitución que puede mentirle a un juez, una persona? Ujú. Dice que no puede declarar y que su declaración no puede ser tomada en contra. Ahora, como nadie cree que los jueces argentinos van a tomar el silencio no van a tomar el silencio como en contra, entonces le mienten a los jueces. Y los penalistas en la Argentina creen que los abogados pueden mentir en defensa de sus clientes. Entonces, la situación de la justicia es que una parte miente. Es más, se hacen mediáticos muchos de ellos. Bueno, para no hablar de eso, pero una parte miente contra otra parte que miente, y entonces a los jueces les llegan una sarta de mentiras y los jueces tienen que decidir las cosas más importantes de la vida de los argentinos basados en un grupo de mentiras. Entonces, ¿cómo podemos pensar que las decisiones públicas que se toman en nuestro país terminan decidiendo una gente que no tiene la menor idea cómo decidir porque no sabe de qué está decidiendo? Entonces, si ustedes ven la situación en la que está, ¿por qué los penalistas dicen que pueden mentir? Bueno, está vinculada con nuestra historia. Porque al Estado, ni justicia, digamos, al Estado no se le puede dar ni tranco de pollo, porque el Estado es un Estado ilegítimo que me va a que no va a creer, que si yo me callo, lo va a tomar en contra mío a pesar de lo que dice la Constitución. Pues yo lo que me alegro enormemente que vos hayas sido convocados para discutir esto al interior de un gobierno. Me alegro enormemente porque la verdad que hay un montón de cosas para cambiar. Sí, muchas cosas para cambiar, pero me parece que es interesante y con la conversación esta es siempre volver, uno a veces se olvida, pero volver a pensar que muchas de estas cosas que parecen extrañas están tan claramente vinculadas con nuestro pasado de violaciones masivas de derechos humanos, que cuando una sociedad no cree en el Estado, todo se trastoca. ¿No? Las víctimas tienen que producir la prueba, los abogados le tienen que mentir al juez, el juez no puede creerle a los imputados no le creen, la policía arma pruebas para meter preso a gente que de otra manera no puede meter preso porque no sabe cómo probar. Lo que produce un Estado ilegítimo, un Estado que viola derechos cuando en realidad está ahí solamente para defenderlos, en una sociedad es brutal, y estamos dándonos cuenta, me parece, de lo capilar que fue esta situación, y entonces están surgiendo estas cuestiones en los lugares más insólitos, ¿no? Por ejemplo, Lo capilar, vos decís, una construcción que viene de lejos de y que muchísimo fue tiempo, paroxísticamente demostrado exacto, durante la dictadura. Y de repente nos damos cuenta que esto se refleja en una cosa aparentemente tan nimia como un plan de estudio de una facultad de Derecho de una universidad, ¿no? Por algo tiene tanto éxito la serie Profesor T. El señor enseña a buscar las pruebas. Me parece medio... ¿Cómo Sí. creen que es la reacción en la sociedad civil del caso Maldonado? Tenemos el debate, por ejemplo, en las escuelas, con profesores que quieren tocar el tema, padres, o algunos padres por lo menos, que se oponen. Bueno, ahí yo lo primero que haría es retomar lo que acaba de decir Martín. A mí me parece que en condiciones en que el Estado es siempre sospechado de no estar haciendo aquello que tiene que hacer, en que tenés una tradición que es la sociedad civil la que produce las pruebas para poder demostrar un delito cometido por el Estado, sería difícil pensar o casi lo voy a formular al revés, es casi saludable pensar que la sociedad civil puede tener una reacción en la que demanda al Estado una respuesta que siente que el Estado no da. Entonces, partiendo de ahí, yo la verdad no querría opinar sobre la cuestión de las conmemoraciones en la escuela. Me parece que es un tema delicado, que está mal politizado y en el que personalmente no quiero entrar, pero lo que sí quiero decir es que me parece que en este tipo de debates se vuelve a poner en la vitrina, se vuelve a poner en escena
todos estos déficits del modo en que la política argentina da respuesta a estos problemas de un déficit de legitimidad del Estado y de una demanda de la sociedad civil. Entonces, a mí no me gusta la manera en que esto se suele politizar en el debate público, no me gusta la manera en que se suele politizar en los debates sobre la educación, pero creo que está poniendo de manifiesto un problema que lo excede. Sí, Patricia. Sí, un comentario a partir de la intervención de Pablo. Yo también partiría de que es saludable que la sociedad civil reaccione y en algunos casos yo creo, no en algunos casos, yo quisiera decir que siempre me alegro de que el umbral de tolerancia de la sociedad civil en Argentina se haya elevado y tengamos una capacidad de reacción importante. Sin embargo, creo que a veces, no me atrevo a decir es inversamente proporcional, pero que eso también denota la debilidad institucional que tenemos en muchos niveles. Me congratulo de la capacidad de reacción que tenemos para reclamar por una situación trágica y me entristece la incapacidad de convertir esa fuerza de la sociedad civil en capacidad institucional del Estado para resolver por la vía legítima los problemas que no solo son graves, sino que se arrastran y repiten. Y eso sí, no es una buena combinación. Me encantaría en algún momento que estuviéramos un poquito más equilibrados, porque si no, de últimas, sigue siendo un país jardín de infantes. Y a mí esas cosas me parece que no terminamos es hora de encontrar de crecer, sí, los caminos para... Yo quisiera agregar una cosita al respecto. Hago un paralelo con la enorme movilización por el 2x1. Uh-huh. Yo por un lado siento, yo no estaba en Argentina en ese momento, pero siento que es una cosa extraordinaria que se haya movilizado 500.000 de personas ante la impresión de que se estaba abriendo un camino hacia la impunidad o hacia lo que fuera, y al mismo tiempo creo que la comprensión del fenómeno era equivocada. Entonces me pasan las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, es bueno que uno lo reconozca, que tiene ambivalencias. Personalmente, y porque vengo de una historia donde uno quería que la sociedad se comprometiera y no se comprometía, el por algo habrá sido... era muy notorio, y con el caso de Maldonado se vuelve a repetir en algunos sectores, y al mismo tiempo, concretamente ya en el tema de las escuelas, creo que dramatizar el tema sin que haya respuestas ante chicos que no tienen la capacidad de hacernos todas las preguntas ni los conocimientos que tenemos ahora, es un uso inmoral de la desaparición de una persona, con la gravedad que eso implica, ¿no? Encajado también en un uso que a mi gusto es político. Bueno, sé que todo el mundo se quedó con preguntas por hacer, lamento en el alma que no hayan podido estar acá, pero los dejo hasta el domingo que viene. Sigan escuchando el próximo programa, que es con Gustavo Mura, La Otra Mirada, porque vale la pena.